Lamento boliviano, un cigarrillo y un café. Una canción que se llama Amigos, que ponen en todas las graduaciones en América Latina, que dice que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Todas ellas tonadas, composiciones de un grupo de rock que cambió la historia de nuestro continente. Venían de Argentina y su nombre es Los Enanitos Verdes. En este podcast exclusivo de los audios de Cruz Escribiente, van a escuchar la historia de por qué se llaman Enanitos Verdes y de por qué a su vocalista, muerto tristemente hace unos pocos días, llamado Mariano Cantero, le decían el Marciano Cantero. Prepárense y escuchen hasta el final, porque los audios que van a oír los van a poner a pensar en si hay vida en otros mundos. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. No sé ustedes, pero yo nací en 1979. Les quiero contar algo de mí antes de comenzar con nuestro invitado, que es alguien que desde Argentina nos va a contar sobre un caso que fue el que inspiró el nombre del grupo de los Enanitos Verdes. Pues bien, yo nací en 1979, crecí en Bogotá, Colombia, viví las bombas de Pablo Escobar, estuve en una toma guerrillera, era un niño y estaba en una habitación y escuchaba como las balas Galil silbaban sobre la casa y las explosiones rompían las paredes. Fue un momento muy triste para mí, me marcó toda la vida. Eso fue en un pueblo que se llamaba Santiago, en un departamento de Colombia que se llama Norte de Santander. Y recuerdo que en ese tiempo los jóvenes, los muchachos, escuchábamos rock en español. Muchos de estos grupos venían de Argentina. Estaba Charly García, estaban los fabulosos Cadillacs, estaba también algunos grupos mexicanos que se pusieron de moda y que después fueron controvertidos, que a mí me gustan algunas canciones, como Maná y Las Víctimas del Doctor Cerebro. Y entre esos grupos había uno que se escuchaba por todos lados, que se llamaba Los Enanitos Verdes. Los pude ver en concierto un par de veces. La voz de su cantante, Mariano Cantero, que le decían el Marciano, era realmente muy cercana. El tono de la voz de Marciano Cantero era como si te hablara un amigo. Por eso las canciones que ellos hicieron son bastante cotidianas, como Amigos, que habla de eso, de la forma en que nosotros nos apoyamos unos a otros, nos ayudamos. Para mí, ustedes que escuchan este audio son mis amigos. Y para hablar del origen paranormal, cercano al fenómeno ovni, que tiene el título de Los Enanitos Verdes, vamos a escuchar al mismo Marciano Cantero hablando hoy en un audio exclusivo, pero primero vamos a dialogar un poco del caso que convirtió a este grupo de argentinos que tocaban rock en estrellas, en los contactados del rock. Y para eso vamos a hablar con alguien que quiero mucho también, que es nada más y nada menos que el señor Jorge Luis Zugdorf. Jorge Luis, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. La historia de los Enanitos Verdes, Esteban, de alguna manera se une a la ufología o a las preguntas que hay de qué hay más allá, ¿no? ¿Qué es lo que hay en las estrellas? Desde dos puntos de vista que de alguna manera son casuales, pero quien dice casual también debería pensar en si no son causales. La primera es el apodo, el sobrenombre, como decimos en Argentina, el alias de quien fue, que recientemente ha fallecido, el líder de los Enanitos Verdes, que estamos hablando de Marciano Cantero. Su nombre era en realidad Horacio Eduardo Cantero Hernández y a él lo empiezan a apodar Marciano porque uno de sus amigos de la infancia lo veía muy parecido al personaje que hacía la serie Mi Marciano Favorito. Yo creo que desde allí él empezó a tomar esta identidad de marciano que terminó de plasmar en el grupo Los Enanitos Verdes, que casualmente es un grupo que nace
en la ciudad de Mendoza, en la provincia argentina donde nace el vino más famoso de nuestro país. Y justamente en el año 1979, que es el año que nacen los Enanitos Verdes, se da una noticia en Mendoza que sacude a todo el país, cuando un médico muy prestigioso toma una foto muy extraña en donde se ve una especie de nanito que no era verde, de verdad en esa foto no era verde, sino era rojizo, casi de un color fuego, pero toma esta foto tan particular y tan extraña. Pues muchas gracias, Jorge Luis, por sacarnos de esa equivocación que siempre tenemos todos los que trabajamos en podcast, en radio, al decirle Mariano Cantero a el vocalista que tristemente acaba de fallecer de los Enanitos Verdes, cuyo nombre real era Horacio Eduardo Cantero Hernández. Tiene usted toda la razón. Y es que le decían Marciano Cantero, como usted nos dice, porque desde niño le decían que se parecía al personaje de la serie Mi Marciano Favorito. Y en 1979, efectivamente hay un hecho ufológico, un hecho del misterio que cambia un poco la historia de estas personas y los transforma de un grupo de chicos rockeros en los Enanitos Verdes. Escuchemos entonces al mismísimo Marciano Cantero contando la historia antes de que analicemos este caso aquí en los audios de Cruz Escribiente con Jorge Luis Zugdorf. Entonces sucedió algo bien curioso en esos días. Una familia de turistas se tomó una foto en un lugar muy turístico en la montaña, en la cordillera de Mendoza, en Puente del Inca. Y cuando se tomaron la foto, en la foto, cuando la revelaron, en aquel tiempo se revelaba, se mandaron a revelar la foto, en la foto de esta familia aparecía un par de figuritas de enanitos que de hecho eran de color naranja, no verdes, pero salió me acuerdo en los periódicos que habían aparecido enanitos verdes en la montaña. Y bueno, un amigo nuestro que escribía en un periódico, cuando se enteró que estábamos tocando juntos, dice, se armó una nueva banda, está Marciano, no deben ser otros más que los Enanitos Verdes de Puente del Inca. Una historia que está entonces entre la curiosidad y el misterio. Lo cierto es que sí hubo ese extraño caso, el caso del Puente del Inca de 1979, el mismo año en que yo nací, por eso se los mencioné al comienzo. Y quisiera que Jorge Luis Zugdorf nos cuente cómo es el entorno, cómo es este sitio, cómo es Mendoza, el hogar de los Enanitos Verdes. Jorge, ¿cómo es el lugar en donde aparecieron estas extrañas imágenes que dieron nombre a la banda? Para ubicarse en el inicio de esta historia tenemos que contar que Mendoza, tanto la provincia como la ciudad, están al pie de la cordillera de los Andes, y las características que le dan un clima muy desértico, obviamente con poca agua, ha generado uno de los lugares más interesantes, según dicen los enólogos, para cultivar la vid, la fruta con la que después se hace el vino, y por eso en la zona hay muchísimas bodegas que se dedican desde hace muchos años a elaborar el vino más famoso de Argentina, como les decía. Pero no es lo único que hay en Mendoza, por supuesto. También es el lugar en donde se encuentra la montaña más alta del continente americano, que es el Cerro Aconcagua. Cuando uno recorre el camino que lo lleva al pie del Cerro Aconcagua hacia el Cristo Redentor, que es el paso que está a más de 4.000 metros de altura para pasar a Chile, se encuentra con diferentes ruinas que fueron parte del último lugar donde estuvieron los incas. Entre esos lugares hay un lugar que es muy famoso que se llama el Puente del Inca,
que es una formación natural que tiene aguas termales y que durante mucho tiempo hubo allí un hotel con aguas termales y que con el desprendimiento de una montaña se terminó destruyendo todo y hoy lo que quedan son las ruinas alrededor. Hasta este lugar, hasta el puente del Inca, es a donde llegó este doctor Juan Nobiltá, que en ese momento tenía 44 años con Inés Magdalena Teccioli y con sus hijos y sobrinos. Es muy común, de hecho yo estuve hace muy poquitos días en ese lugar y todos nos tomamos fotos en este lugar que es muy lindo, que es el Puente del Inca. ¿Qué es lo que hizo esta familia como todas las familias? Hoy hacemos esas fotos con celulares, por supuesto. En ese momento utilizaron una cámara con rollo, si no me falla la memoria, una Kodak. Y cuando fueron a revelar esa foto, ahí es donde se sorprendieron, porque al costado de la foto aparece como una pequeña figura que yo diría que parece hecha de fuego y que parece que está levantando la mano y saludando en la foto. Más arriba a la derecha de la imagen también hay como unas luces que ciertos personajes hablaron que se podía tratar de la nave espacial en la que bajó este personaje. Bueno, esto sí es un caso sorprendente. Una familia se va a este lugar que nos cuenta Jorge, turístico, en ruinas donde hay un hotel que fue destruido por una avalancha. Se toma una foto y aparecen dos figuras extrañas. Una que parece un humanoide que saluda, que dice hola, y otro que es como una especie de llamarada, que muchos decían que era como el portal o la nave de donde había bajado este ser, o lo que sea. Y entonces los periódicos empezaron a titular que habían aparecido en Mendoza, Argentina, unos enanitos verdes, a pesar de que son de color naranja, como una llamarada, ¿no? Jorge, ¿qué fue lo que pasó después? O sea, esto realmente se volvió una historia que recorrió todo el continente, porque el testigo era un médico y nada más que Juan Nobilita, este médico que toma la foto, era uno de los más importantes profesores de medicina de la región y un anestesiólogo muy reconocido. Y él decía que la foto era real. ¿Se hizo alguna investigación? ¿Qué pasó después? Obviamente, lo primero que se investigó es si había algún tipo de fraude en la imagen. Al ser una imagen en una película, a veces es más difícil de hacer un fraude posterior, porque aparte estaba el negativo. Eh, y se empezó a indagar si se podía tratar de algún tipo de reflejo de luz, de falla de la lente, de alguna falla en la película, y todo eso se daba algún tipo de manchón y podía ser lo que se llama una pareidolia, perdón, que es estas imágenes que nuestro cerebro le da una forma a algo que conocemos, a algo que en realidad es una forma caótica. De hecho, hay algunos científicos o algunos expertos en fotografía, mejor dicho, que llegaron a la conclusión que podía tratarse de algún tipo de mancha química que que se hubiese generado sobre el negativo. Ahora, quienes defienden la hipótesis de que esto no es así dicen, y las luces que están arriba de manera perfecta y en la misma línea, también son manchas que de casualidad quedaron todas en el mismo punto. Ese es el planteo. No se sabe qué es, pero esta imagen está y nadie trucó esta imagen. O sea, sacaron la foto, algo que no veían, por más que la mujer mucho tiempo después contó que ella, mientras estaban sacando la foto, sentía que había algo alrededor, pero no sabía qué era. Eh, y ahí está la imagen. Y es una imagen de un enanito rojo que, ante la fama de los enanitos verdes, Marciano Cantero y el resto de los enanitos verdes, en honor a esto, que aparte fue el mismo año, decidieron ponerle el nombre al grupo. Ahora bien, ¿por qué esta historia se hizo famosa? Bueno, básicamente esta historia se hizo famosa porque la foto llegó a manos de un ufólogo mendocino de apellido Corradi, Victorio Corradi, que justamente sus padres eran pacientes de nobiltá y
Entonces le dio las fotos a los padres, llegaron a él y él llamó a uno de los programas más famosos de ese momento, que era el programa de Mónica Caen Danvers en Canal 13, que Canal 13 era uno de los 2 canales más vistos de Argentina. Rápidamente los productores les pagaron los pasajes y los invitaron a viajar a Buenos Aires. Bueno, esto es lo que me parece bonito del misterio, de los que les gusta estos temas sobre lo paranormal, sobre los ovnis, y es que en algún momento se vuelve muy famoso este caso, Jorge, y un canal de televisión les paga a la familia Novilita, al doctor Novilita, profesor universitario, junto con toda su familia, que vaya hasta Buenos Aires. Esto en los años 70, inicios de los 80. Eso es realmente sorprendente porque era otro mundo, ¿no? Con otras distancias, otros tiempos, ¿verdad, Jorge? Para que tengan una idea, quien no conoce, la distancia entre Mendoza y Buenos Aires es aproximadamente un poquito más de 1000 kilómetros. Bueno, se tomaron un vuelo, llegaron a Buenos Aires, hicieron la presentación, se empezaron a generar todos estos debates, que si la foto era trucada, que si era un error de la cámara, si realmente había algo, si había algo, por qué no se había visto. Y en medio de todo ese debate, realmente esta imagen se volvió viral a finales de los 70, podemos decir, y esta polémica del enanito de Mendoza, el enanito del puente del Inca, se volvió famosa. Y hasta el día de hoy es un debate, porque hay quien dice que en realidad se trata de una mancha, y quienes defienden que eso no es una mancha, hablan de la perfección del enanito, hablan de las luces que están arriba y se preguntan qué es lo que captó esa cámara, qué vio ese lente que nosotros con nuestros ojos no podemos ver. Y acá viene la otra pregunta. Hay muchísimas veces que aparecen imágenes tomadas por cámaras que el testigo no lo ha visto. La gran mayoría de esas imágenes claramente son errores y tienen que ver especialmente o generalmente o con errores ópticos o con insectos. Ustedes tienen que recordar que la cámara, al no tener, las 3 dimensiones que tienen nuestros ojos, nunca distinguimos si algo está pasando muy atrás o muy adelante de la lente. Y eso genera que imágenes que por ahí pasan muy cerca de la lente, parece que se mueven muy rápido, no se llega a distinguir la forma. Entonces yo siempre que alguien viene con una foto, lo primero que pregunto es, ¿pero lo viste o apareció en la foto? Porque si no se vio esa imagen, lo más probable es que sea algún tipo de insecto o algún tipo de error. Pero por otro lado hay investigadores que dicen que en realidad la cámara logra ver cosas que nuestros ojos no. Sí, exacto, es lo que dicen muchos ufólogos y muchos investigadores de lo paranormal, y es que los seres humanos solo podemos ver un espectro de luz. Nuestros ojos evolucionaron para eso, por eso no podemos ver en la oscuridad, como si lo pueden hacer muchos otros seres vivos. Inclusive podríamos estar frente a entidades que serían invisibles para nosotros, entidades incluso que vivirían junto a nosotros todo el tiempo. Hay gente que habla de los seres elementales, ¿no? De cómo hadas, duendes y demás seres de la naturaleza están allí en los mitos y las leyendas y que no son visibles, ¿no? Si ellos no quieren, no se hacen visibles. Esta teoría es bastante interesante y tendría que ver un poco con esta fotografía, ¿no? Con esta imagen. No sé qué piensa usted, Jorge. Nosotros no vemos todo el espectro lumínico, o sea, vemos un fragmento de colores y hay todo un fragmento muy grande que está fuera de lo que nuestros ojos pueden captar. Entonces, uno de los planteos de muchos investigadores ufológicos es que en realidad hay un mundo mucho más grande del que nosotros vemos y que a veces las cámaras logran tomarlo. Y por eso sostienen que muchas veces hay objetos que no se ven a simple vista, o seres como en este caso, y que las cámaras logran capturarlos. Ahora, mi pregunta es si esto realmente es así, porque esta es la única vez que ocurrió, o hay otras imágenes similares que no conocemos. Bueno, a usted, Jorge Luis Zuckdorf, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por hacer parte de los audios de Cruz Escribiente. Si ustedes quieren, pueden ir ya a su podcast, se llama La Huella OVNI. Allí está, hay cantidad de entrevistas, historias allí que ustedes pueden ver sobre el fenómeno OVNI. Y nada, pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, querido Esteban, espero que les haya gustado esta historia. Creo que es una historia para debatir muchísimo, más en este momento también para recordar el gran talento de Marciano Cantero, el gran talento y el gran regalo que nos dieron los Enanitos Verdes durante tantos años recorriendo todo nuestro continente y regalándonos ese arte maravilloso que tuvieron y que van a seguir teniendo por siempre, ¿no? Porque sus canciones siguen alrededor nuestro. Bueno, muchos saludos para todos y gracias como siempre por invitarme a participar. Al final déjenme hacer otra vez, como siempre, una reflexión. No sé si el fenómeno de estos hombrecillos de fuego, de candela que aparecen en el puente del Inca sea real. No sé si la fotografía tomada por el médico, profesor universitario y anestesiólogo Juan Novilita en 1979 es la fotografía de un ser incluso que parece que nos saludara. No tengo ni idea. Lo cierto es que a través de los años el fenómeno OVNI ha cambiado. Últimamente no son comunes las apariciones de humanoides, los encuentros con seres, tampoco las abducciones. Hoy en día son nuestros aviones militares, son los que registran a estas entidades o a estos objetos imposibles, no identificados. No sabemos si son ovnis, hay gente que dice que son viajeros del futuro, otros hablan de que son drones avanzados militares de pruebas de algunos países y otros de que existen civilizaciones de otros seres vivos que comparten nuestro mundo y que no se revelan, que tal vez son inteligentes y que están en el fondo del mar. Algunos también nos hablan de la posibilidad de seres intraterrenos, criaturas que vivirían en las profundidades de la Tierra. Un mundo todavía sin explorar, porque como nuestros ojos no están adaptados para la oscuridad, nuestro cuerpo tampoco para vivir en las profundidades con falta de oxígeno y demás. No tengo ni idea qué son esas fotos. Escuché Los Enanitos Verdes toda mi adolescencia. Ha fallecido su cantante, el Marciano Cantero. ¿Cómo nos iremos todos algún día? Tal vez usted está escuchando este audio mío cuando yo ya no estoy acá. Tal vez yo ya estoy muerto. No importa si dejamos de existir. No importa si vivimos en otro plano. No importa si esos enanitos verdes nos van a saludar cuando dejemos de caminar sobre la tierra y nos transformemos tal vez en espíritus. O tal vez no seamos nada. No importa. La música de Marciano Cantero está ahí. La podemos escuchar cuando queramos. No se las puedo poner porque me desmonetizan el video. Pero podemos escucharla cuando queramos, bebesaurios. Disfrutemos la vida. Disfrutemos cada instante. Yo a ustedes los quiero mucho. Si les gustó este podcast, denme like y escriban aquí desde donde nos escuchan. Los amamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hasta pronto.